Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a aprender de una forma fácil y sencilla a realizar una calculadora en Switch. Para ello vamos a necesitar tener instalado en nuestra computadora lo que es Xcode y posteriormente vamos a abrirlo. A continuación voy a proceder a abrir el programa. Acá lo tenemos y acá está Xcode. Damos clic ahí, esperamos a que cargue y posteriormente nos va a cargar estas pestañas. Como pueden ver, acá ya había hecho unas pruebas y nos vamos a ir a esta parte, aunque de igual forma pueden crearlo en esta parte, pero bueno, lo voy a hacer de esta forma. Me voy a ir a Fault, después voy a dar clic en New y después voy a dar clic en Project. Doy un clic ahí, espero unos segundos, eso va a depender de su computadora, y vamos a dar clic acá. Va a estar acá, pero ustedes van a buscar esta opción de Max OS y van a seleccionar acá OS y posteriormente van a seleccionar Commands Like Suit. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero acá tenemos. Seleccionamos este y posteriormente vamos a dar clic en Next. Acá vamos a ponerle un nombre a nuestra aplicación. En mi caso le pondré calculadora. Ustedes se pueden dar el nombre que gusten y aquí cambiar otras cosas si ustedes quieren así, pero en este caso lo voy a dejar de esa forma y vamos a seleccionar esa parte Switch. Posteriormente vamos a dar clic en Next y vamos a seleccionar dónde queremos que se guarde. En mi caso lo voy a guardar en documentos. Voy a dar clic en Create. Posteriormente ya se ha creado la aplicación, nos va a cargar lo siguiente. En este caso no vamos a trabajar con esto, básicamente vamos a buscar en esta parte, tenemos calculadora que tiene las carpetas tanto calculadora y producto, y vamos a seleccionar el mains.switch, vamos a dar un clic ahí y posteriormente nos cargará esta pestaña en la cual vamos a introducir nuestro código. Vamos a proceder a lo principal. Primero vamos a borrar ese código que nos pone por defecto y vamos a hacer la declaración de variables. Para ello voy a escribir a continuación la siguiente estructura. Vamos a escribir BART 1, 2 puntos y declaramos el tipo de variable. En este caso voy a estar trabajando con enteros, pero ustedes pueden seleccionar float o otra forma, otro tipo de dato acá. Vamos a declarar en este caso int. A continuación pondremos el igual y pondremos 0. En este caso le estamos inicializando y dándole un valor igual a 0. ¿Por qué lo estamos igualando a 0? Porque es una de las buenas prácticas que se usan en programación y es súper recomendado. A continuación vamos a crear la otra variable de la misma forma para nuestro número 2 y voy a escribir igual a 0. A continuación vamos a crear otra variable, en este caso para guardar nuestro resultado. Igual a 0 y crearé estoy pensando en crear otra para que una que guarde el resultado de suma y otro que guarde el resultado de res. Ahora ya tenemos declaradas nuestras variables. A continuación vamos a proceder a escribir algo que le vamos a un mensaje para pedirle al usuario que ingrese el número 1, que ingrese un valor con el que posteriormente estaremos sumando. Para ello vamos a escribir print
con este estamos imprimiendo en pantalla lo que es un mensaje. Vamos a proseguir acá el mensaje que queremos solicitarle al usuario. Lo que queremos solicitarle al usuario, vamos a poner ingrese un número. Y posteriormente vamos a ingresar ese valor, que el usuario ingrese ese valor que le estamos solicitando. Para eso vamos a poner 1 igual a int. ¿Por qué int? Porque tenemos que hacer una conversión. ¿Por qué una conversión? Porque inicialmente todos los datos que se le solicitan al usuario están en string inicialmente. Entonces, por lo cual es necesario que este sea convertido a lo que vamos a usar. En este caso es un entero, por eso estamos usando int. Pero ustedes pueden, si están usando otro tipo de datos, tienen que hacer la conversión, tienen que sustituir ese int por el dato que ustedes consideren. En este caso, ustedes pueden consultar el material que les dejo en la descripción del video, donde pueden encontrar la biblioteca, las referencias donde se explica eso a detalle. Bueno, a continuación vamos a escribir, acá estamos haciendo una conversión de un número, estamos convirtiendo un string en un valor, por eso si ponemos esto estaría correcto. Pero como acá estamos esperando valores que desconocemos el valor, vamos a solicitarlo en pantalla. Vamos a esperar un dato que puede ser cualquier número, y para eso vamos a escribir un readLine. Con esto ya estamos recibiendo, podemos recibir valores de la pantalla, pero como pueden observar nos está dando un error. Pero ese error, ¿por qué nos da? Este error nos está dando porque no estamos declarando si esto para el usuario va a ser opcional o va a ser, en este caso, obligatorio. En este caso, si pongo estos, se corrige el problema. Pero si esto lo dejo vacío, vuelve el problema. Entonces, con esto estoy diciendo que es tanto obligatorio recibir ese dato en pantalla, y posteriormente acá me está haciendo la misma pregunta, me está diciendo si esa conversión va a ser obligatoria o opcional. En este caso voy a poner que es obligatoria. Ya con eso pueden observar que el problema se solucionó. A continuación vamos a solicitar el otro dato al usuario. Para ello posteriormente necesitamos poner print para desplegar en pantalla la solicitud que le estamos haciendo al usuario. Y a continuación voy a poner ingrese otro número. Acá ingresamos la otra variable, teníamos un 2, y acá voy a poner un 2 igual a int, posteriormente readLine, y vamos a colocar los respectivos signos de admiración que corresponden a algo que tiene que ser obligatorio. Si ustedes quisieran ponerlo que esto fuese si quieren o no, si se quiere hacer o no, existe otra forma, pero en este caso nos da problema. Pero esto significa que es obligatorio los datos que se están pidiendo. Y a continuación ya tenemos tanto el número 1 como el número 2, y ya podemos acá almacenar tanto el valor, en ese caso para el valor número 1 y el número 2, y ya se hizo la conversión respectiva. Pero ahora necesitamos hacer en este caso una suma. Entonces vamos a poner el resultado 1. Acá tenemos el resultado 1
va a ser igual en ese caso a num1 más num2. Esto lo que está haciendo es que el valor que ingresó el usuario acá y el valor que ingresó acá se están sumando. Entonces acá ya se hace la suma y se guarda el resultado acá. Pero yo también quiero una resta. Entonces voy a poner el resultado, la variable que puse resultado 2, y voy a hacer lo mismo, solo que con signo menos. Como pueden observar, ya tengo tanto estos dos resultados. Posteriormente lo que voy a hacer es que voy a desplegar en pantalla lo que es el resultado. Para ello voy a tener que escribir prints. En ese caso voy a abrir y cerrar paréntesis y dentro voy a poner comillas. Para eso vamos a poner a continuación dentro de las comillas el resultado de la suma es, y aquí voy a poner en este caso lo que corresponde a una barra invertida. Acá en mi teclado tengo el problema, pero esto ya depende de su teclado. Pero a continuación voy a cambiar el modo del teclado que estoy para poner esa barra o el slash invertido. Regreso un momento. Bueno, si tienen el mismo problema que yo, lo pueden solucionar yéndose a preferencias del sistema y posteriormente van a buscar esta opción teclado y van a seleccionar acá donde dice, en ese caso, fuentes de entrada. Entonces van a dar un clic ahí y posteriormente van a dar acá un clic en mostrar el menú del teclado en la barra de menús y van a dar un clic ahí y van a agregar el latinoamericano, que acá lo tiene, o lo buscan en su teclado, pero si no les aparece pueden usar ese. En este caso yo, porque tengo un teclado genérico, o sea, tengo que hacer esas configuraciones porque no es el mismo que Windows, pero ustedes lo pueden encontrar con facilidad en su teclado y no necesitar ese paso. Pero si no lo tienen, tienen que hacer esto y tienen que pinchar acá donde dice mostrar el menú del teclado en la barra de menús, dan un clic ahí y posteriormente ya les va a aparecer en esto. Van a dar un clic afuera y acá les aparece el teclado. Yo lo tenía así normalmente y ahora lo tengo en latinoamericano. Y ahora solo voy a presionar Alt y voy a presionar el signo de admiración de mi teclado. Esto puede variar dependiendo del teclado que ustedes tengan, pero en la mayoría de casos así funciona. Bueno, a continuación, ya cuando hemos escrito lo que es ese símbolo, escribir de nuevo, vamos a abrir paréntesis. Vamos a abrir paréntesis de la siguiente forma, así, y acá vamos a escribir la variable que queremos imprimir. En este caso lo que quiero imprimir es el resultado 1, que es correspondiente a la suma, y acá ya estaríamos desplegando en pantalla lo que corresponde al resultado. Acá me faltó agregarle el 1 y acá ya estaría imprimiéndose lo que es el resultado correspondiente a la suma. Posteriormente quiero imprimir en este caso un resultado que es ahora de la resta. Para eso es este mismo proceso. Vamos a escribir resultado de la resta es 2 puntos y vamos a volver a poner este símbolo para imprimir la variable. Abrimos y escribimos dentro resultado 2, el cual corresponde al resultado de la resta. Y acá ahora ya podemos probar nuestro código. Para eso nos vamos a esta parte y vamos a dar clic en este botón. Esperamos y nos tiene que decir will success si no hay ningún problema. Esperamos, eso depende de su computadora. En este caso lo volveré a hacer. No, ahí está. Bueno, acá ingresamos un número, por
ejemplo 2, ingreso a otro número, voy a ingresar 4, y aquí como pueden ver el resultado es correcto, porque 2 más 4 es 6 y 2 menos 4 es menos 2. Entonces eso sería todo. Si alguien tiene alguna duda, no dude de dejarlo en los comentarios y revisen el material que voy a anexar en la descripción del video. Un saludo, si les gustó suscríbanse y dejen su pulgar arriba. Cualquier recomendación o si quieren que continúe explicando sobre Switch, déjenlo en los comentarios y háganmelo saber. Suscríbanse y hasta luego.